presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima. Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Yo les voy a invitar si nos ponemos en pie. Y vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Señor. No sé si tú estás agradecido con el Señor. Yo sí estoy muy agradecido con Él porque Él nos ha guardado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? A veces pasamos por tiempos difíciles, ahorita con toda esta pandemia, y hay focos de alerta, ¿no? Yo pasé por una situación así, pero afortunadamente no me dio. Dios me libró y Dios me protegió. Y por eso estoy muy agradecido con el Señor, porque Él me tiene aquí nuevamente. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a cantarle con todo nuestro corazón, a darle la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por la protección, Señor, por el cuidado, por el sustento, por el abrigo, por todas las bondades que hemos recibido, Señor, durante todo este tiempo, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, porque podemos decir que hasta hoy el Señor ha estado con nosotros, y por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te lo damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijimos, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Y hoy en esta mañana vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra, vamos a darle la alabanza. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el quien va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Dale un aplauso al Señor. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos.
Dale tu mejor alabanza. Y vamos a alabarle con todo nuestro corazón en esta mañana. Vamos a darle lugar al pastor en esta mañana. Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Se nos hizo muy cortita la alabanza, ¿no? Cuando hay gozo en el corazón, deseo sobra de alabar al Señor. Vamos a orar un momentito, allá como estás en tu casa. Y los que estamos aquí, qué bueno que estamos cada vez más en la iglesia. ¿No les da gusto estar aquí? Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, háblanos en este día. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Valoramos mucho, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí contigo. Señor, también pedimos bendición para todos aquellos que escuchan por la internet, Señor. Te pedimos, habla nuestras vidas en este día. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Quiero repasar en este día, hablando sobre los milagros de Jesús. ¿Te acuerdas del milagro de hace 8 días? ¿Cuál fue? El Señor sacó los demonios del Gadareno. ¿Te acuerdas de eso? Qué maravilla, qué poder tan grande exhibió nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, continuando con su viaje, el Señor Jesús regresa una vez más. Fue solamente, como dijimos la vez pasada, a liberar a ese hombre que nadie podía libertarlo, ¿verdad? Solo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y regresa una vez más, ¿sí? Regresa ya en la madrugada, regresó una vez más, transitó todavía ese océano y regresó. Se supone que era Galilea, o es Galilea, y se supone que es la población de Cafarnaún. Y quiero entonces que me acompañes, por favor, en el trayecto de este viaje lleno de maravillas. Así es de que vamos a Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante. Y vamos a ver lo que sigue de eso. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo, dice aquí. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Quiero decirle antes que este relato mezcla 2 milagros juntos. No lo podemos separar. Como vas a ver, hay 2 milagros que hace el Señor Jesús al mismo tiempo y están narrados juntos. Y yo estuve pensando, ¿por qué están narrados juntos? ¿Por qué no primero se dedicó a un milagro y después se narra el otro? Pero vas a ver cómo el transcurso interesante de la historia, hay muchas razones por las cuales los narradores bíblicos lo mezclan. Todos los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, mencionan el milagro de la misma manera. Así es de que estos 2 milagros están entremezclados. Dice: en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y arrojándose a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias
sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo Jesús, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús. En presencia de toda la gente contó todo lo que había tocado y cómo había sido sana al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no comentaran a nadie lo que había sucedido. Aquí hay dos milagros, como te dije, están entremezclados, no los podemos separar y hay razones para que estuviesen juntos. Quiero revisar ahora el pasaje que acabamos de leer rápido, lo quiero revisar con calma contigo y quiero revisar versículo a versículo, ¿sí? Para poder tener pues una mejor comprensión de lo que estamos leyendo en este día. Dice el primer versículo que leímos, el versículo número 40, dice que Jesús regresó y la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban, ¿qué dice? Esperándolo. Allá en Gadara, del otro lado del océano, a Jesús lo corrieron. ¿Te acuerdas qué pasó? Por favor, estaban tan impactados y estaban, yo creo, haciendo cálculos de las pérdidas que habían tenido, que le dijeron a Jesús: no, ¿sabes qué? Vete, por favor, vete de nosotros, de nuestros términos, vete, por favor. Y Jesús, como hemos visto, cuando la gente no lo quiere, Jesús, de modo, tiene que irse con mucho dolor, pero se va, porque Él sabe que no lo necesitamos. Pero de este lado del océano, la gente ya lo estaba esperando, y tal parece que el mundo se divide de la misma manera. Hay gente que no quiere saber nada de Jesús. No me digas de tu religión, no, ya vas a empezar, no, por favor, no me digas nada. Pero hay gente que tiene, como ustedes y yo, deseo de escuchar a Jesús. Y han venido a buscar a Jesús. ¿Decimos amén? Cuando la gente tiene el deseo de Jesús, Jesús se manifiesta. Dice, todos lo estaban esperando. Dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, ¿sí? Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Ahí se nombra este personaje, que era un personaje importante, ¿sí? Que era jefe de una sinagoga, y que este hombre, dice, se fue y se arrojó a los pies de Jesús, de frente con Jesús, y fue y se arrojó a sus pies, y obviamente ahí estaban sus pies, y le suplicó que fuera a su casa. Él tenía obviamente una casa, y de alguna manera quería que él fuese por favor allá y que estuviese allá con él, porque su hija, su única hija, todos estos detalles son muy importantes, su única hija de unos 12 años se estaba muriendo, y Jesús se puso en camino y las multitudes, dice ahí, lo apretujaban. Era la única hija de Jairo, ¿sí?
Tenía 12 años. Entendemos que ya no pudieron tener, ese matrimonio ya no pudo tener más hijos. Así es de que era una hija muy querida. ¿Sí? De 12 años, era toda una princesa, como nosotros decimos, ¿verdad? Y que súbitamente empezó a enfermar y estaba muriéndose. ¿Ah? Y él le rogaba que fuese a sanar a su hija, ¿ah? Porque la apreciaba mucho y porque de alguna manera era la única que tenía. Y creo yo era su tesoro, como todos los padres. ¿Ah? Si tú le preguntas a un padre cuál es tu mejor tesoro, cuál es tu mayor tesoro, no dice mi rancho, o no dice mi Jaguar, o no dice mi Porsche, no dice el dinero. No. El mayor tesoro de los padres son los hijos. Damos gloria a Dios por ello. Se estaba muriendo su hija. Tenía 12 años. ¿Te fijas? 12 años. Acuérdate de lo que estábamos diciendo. Y dice aquí que Jesús, dice el versículo número 4, Jesús se puso en camino. Me agrada la gentileza de Jesús, ¿no? No dijo, a ver, espérame, ¿estás en la agenda? ¿A qué hora son? No. Jesús, ¿qué dice la palabra? Se puso en camino. Jesús siempre se pone en camino cuando hay alguna necesidad. ¿No te da gusto saber eso? Aleluya, gloria a su nombre. Termina el versículo 42 diciendo que las multitudes, ¿qué? Lo apretujaban. Y bueno, ahí había también en el 43 una mujer que estaba espiando a Jesús. Dice el 43, pero una mujer, dice, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, estaba ahí también. Dice el 43, una mujer. ¿Te fijas? Era una mujer. No se dice el nombre. Ahí estaba Jairo. Pero esa mujer era anónima. Yo creo que muy pocos, casi nadie sabía cómo se llamaba esa mujer. Porque esa mujer estuvo escondida mucho tiempo. Y padecía algo que era en ese tiempo era muy vergonzoso. ¿Sí? Porque era una mujer que padecía flujo de sangre. Y también tenía 12 años que tenía ese problema. O sea, cuando la hija de Jairo nació, la mujer empezó a padecer, por así decirlo. 12 años tenía la niña y 12 años tenía la mujer sufriendo esa enfermedad. La niña recién estaba agonizando, pero la mujer estaba por decir, agonizando desde hace 12 años. Déjame decirte que una paciente que tiene hemorragias consecutivas, ¿sí?, es desesperante. Déjame detenerte ahí tantito. La pérdida de sangre provoca lo que nosotros conocemos anemias severas. Y entonces se cae el pelo, pierde el brillo la piel y el rostro se vuelve pálido, cetrino. Sí. El paciente que tiene anemias constantes es un paciente débil, que frecuentemente se puede enfermar de cualquier cosa, porque la sangre que lleva el oxígeno por todo el cuerpo, ¿sí?, la sangre hace que un paciente sea saludable y que se defienda a las infecciones y a muchas cosas. Así es de que un paciente anémico puede padecer más fácilmente COVID y otras enfermedades. Esta persona, esta mujer que no se revela el nombre en la Biblia, tenía 12 años, imagínate. Esa era una anemia severa. Tú puedes ver esa mujer con un caminar, con mucha debilidad y con mucho trabajo, pálida, con un rostro cetrino, con poco cabello en su cabeza, débil, ¿sí?, buscando de alguna manera
la forma de acercarse a Jesús. Dice el versículo que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía. Así es que entiendo que ella perdió sus electrodomésticos, ¿va? Perdió sus enseres de la cocina, perdió ropa, perdió obviamente joyas, fue lo primero que salió, y perdió casa. Esta mujer no tenía casa como se menciona que Jairo la tenía, a donde invitar a Jesús. Esta mujer no pudo invitar a Jesús a su casa porque no tenía casa. Pero se acercó también a donde estaba Jesús. Y había gastado todo con los médicos, pero no había podido ser sana. Ella no estaba agonizando de una manera abrupta como estaba agonizando la hija de Jairo, sino que ella prácticamente había estado agonizando durante 12 años. Era una situación trágica para ella. Déjame considerar juntamente contigo lo que dice la ley en el Levítico capítulo 15. Nada más quiero leerte, tú puedes leer allá en tu casa todo el capítulo y te vas a asombrar. Pero el Levítico 15, 25 al 27 dice: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de los objetos que ella use quedará impuro, y deberá también lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Así es de que era una mujer prácticamente que tenía que vivir sola en su catre con sus cosas. Ella tenía que usar cosas aparte. Si había algún familiar ahí junto con ella, no podía tocar las cosas que ella usaba, porque dice la palabra de Dios que acabamos de leer que la ley lo prohibía, y de alguna manera tenía una restricción. Tenía que bañarse entonces si tocaba algo de esa mujer, y que permanecía impuro hasta la tarde. Así es que era una mujer que vivía autosecuestrada, ¿verdad? O sea, no podía hacer vida social. 12 años. Qué duro es esto, ¿no te parece? Y bueno, dice el versículo número 44 que ella se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde del manto. Se le acercó por detrás. Y es que ella decía, como dice en otro evangelio, si tan solo llegara a tocar el borde de Jesús, el borde de su manto, yo quedaré sana al instante. Si tan solo lo pudiese llegar a tocar. No puedo platicar de esto con Jesús quizá, porque siempre está acompañado. Sus discípulos no me van a permitir acercarme a Jesús porque estoy impura. Jesús va al templo, pero yo no puedo entrar al templo desde hace 12 años por mi enfermedad. Así es que si tan solo pudiera llegar a tocar el borde de su manto, ella se decía, yo quedaré limpia. Me temo que algunos de mis oyentes aquí presentes o allá en su casa se siente en las mismas condiciones que esta mujer. Siente que Jesús no podría convivir con él.
que a lo mejor las iglesias donde está asistiendo son demasiado religiosas para que pudiera él llegar a asistir a la iglesia. Esta mujer no podía entrar al templo en ese tiempo, y probablemente alguno de los que me está escuchando por la internet podría decir: yo no puedo ir a la iglesia porque todos saben que soy adúltero, que soy un borracho. Todos pueden saber, o ya me vieron que consumo drogas, que soy un ratero, y que no puedo llegar a la iglesia porque me van a juzgar. Esa era la situación de esta mujer. Ella sentía un gran dolor por lo que estaba padeciendo, una gran necesidad, pero ella tenía una fe muy grande de Jesús. No se había acercado a Jesús, solamente escuchaba de Jesús, y su fe empezó entonces a aumentarse. Y quizá te pase a ti lo mismo. Y aquí estamos hablando de una manera abierta, y que otras personas que no están en la casa de Dios me pueden escuchar, pueden también saber, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Y quizá ellos también han escuchado mucho de Jesús, y por casualidad ha sintonizado las pláticas de la iglesia. Y al escuchar de Jesús tienes una fe que empieza a crecer conforme pasa el tiempo. Y a lo mejor estás como esta mujer diciendo: si tan solo me pudiese acercar y pudiera tocar el borde de su manto, quedaría sana. ¿Y sabes qué pasó? El sueño de esta mujer se cumplió ese día. Se metió con arrojo entre la multitud y tuvo que abrirse paso. Quizá iba con el rostro cubierto, y ella iba quizá en momentos siendo atropellada y empujada por los demás que tenían más fuerza y que de alguna manera fácilmente vieron una mujer frágil que podían estorbarle y pasar adelante. Pero ella se abrió paso hasta que llegó a tocar el manto del vestido de Jesús, y al momento quedó sana. Dice que la palabra de Dios en este versículo, al instante, ¿qué dice? Cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Dice el siguiente versículo. Preguntó Jesús: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberle tocado, Pedro le dijo al Señor: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Qué hermosas cosas narran estos versículos. Y me hizo recordar esto. Hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, que su fe empezó a crecer y que de alguna manera están buscando la oportunidad de tocar a Jesús. Pero hay otros muchos más que acompañan a Jesús y que quizá están cerca de Jesús, caminan junto a Jesús, han escuchado mucho de Jesús, pero no han dejado y no han querido ellos tener un encuentro con Jesús. No han permitido ser tocados por Jesús. Cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, Pedro le contestó: Señor, por favor, todo el mundo te está empujando. ¿Cómo? ¿Quién te ha tocado? Jesús dijo: no, alguien me ha tocado. Y yo creo que se volteó hacia atrás, mirando hacia la multitud, y dijo: alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Qué hermoso es esto. Si tú te acercas con Jesús,
Si tú caminas con Jesús, tú buscas a Jesús. Qué bueno que sea una multitud la que acompaña a Jesús y la que busque a Jesús. Nos da mucho gusto saber eso. Pero el día de hoy yo quisiera que tú hicieses el esfuerzo por no solamente haber venido a la casa de Jesús, sino a buscar el toque de Jesús sobre tu vida. Esta mujer lo hizo. Dice en el versículo número 47, la mujer, al verse que no podía ser inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús. En presencia de toda la gente contó todo lo que había tocado, y cómo había sido sanada al instante. Fíjate, se mantiene aquí la secrecía. La mujer, dice el versículo número 47, en ningún momento se exhibe su nombre. Cuando nosotros los lectores de la Biblia repasamos la historia, decimos, la mujer que tocó el manto de Jesús. Dios no está interesado en exhibir a los pecadores. Dios está interesado en darles salvación y salud. Qué hermosa es la Biblia, ¿no te parece? Dice aquí que la mujer, dice, al ver que no podía pasar inadvertida, entonces ¿qué hizo? Se acercó temblando, como a veces los pecadores sentimos a veces que no podemos acercarnos a Jesús y estamos temblando de miedo. Probablemente estamos pensando que Jesús puede desatar su ira sobre nosotros. Ese temblor es un temblor que de alguna manera muestra respeto, muestra admiración, pero a la vez está pensando en lo terrible que ha sido el pecado en su vida. Así fue esta mujer también. Se acercó a donde estaba Jesús. Dijo ella, no importa si he de morir, moriré a sus pies. Pero yo me arriesgo, una vez que he conocido y que he sentido el poder del Señor, yo me arriesgo a acercarme a la santidad. Y entonces ya no le habló para la espalda, sino que buscó el frente y se arrojó, entonces dice, a sus pies, dice. ¿Cuántos están dispuestos a arrojarse a los pies de Jesús en este día? Me temo que entre los que estamos aquí o allá hay alguien que quiere tocar el manto de Jesús, tener un toque con Jesús. ¿Cuántos están deseosos de eso? ¿Cuántos quisieran hoy acercarse para tocar el manto de Jesús? ¿Cuántos están buscando quizás la sanidad y quisieran un toque de Jesús? Yo recuerdo un himno de esos viejitos que dice, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, etcétera. Ojalá lo podamos cantar. Pero yo me acuerdo haber cantado muchas veces ese precioso himno. ¿A cuántos el toque de Jesús nos ha sanado? ¿Y a cuántos el toque de Jesús nos ha limpiado y nos ha dado vida y esperanza de tener una vida eterna como Jesús? Estuve pensando, qué triste. Había una multitud ahí junto a Jesús. Caminaban junto a Jesús. Es más, podían tocar a Jesús. Si no es que hasta empujado por la turba. Pero nunca habían tenido un encuentro con Jesús.
Nunca había logrado que de Jesús saliese virtud o poder para sanar o para salvar. Y me da miedo porque en la iglesia quizá muchos asisten buscando a Jesús, caminando junto a Jesús, pero se han perdido de lo que Jesús puede darles a sus vidas. La compañía con Jesús ha sido solamente externa. Nunca han podido intimar con Jesús. Si tú te dices cristiano, si tú caminas con Jesús, ojalá goces de su presencia y de su poder y de su virtud sobre tu vida. Ojalá sea un acercamiento como el que tuvo esta mujer, un acercamiento con fe en que Jesús es capaz de sanarte, es capaz de limpiarte, es capaz de bendecir tu vida a ti y a toda tu generación. Ojalá lo puedas lograr entender. Y Jesús va a estar dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Aquí tienes una mujer que dice la palabra de Dios que inmediatamente sintió que estaba sana. Dice la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia, dice que, de toda la gente. En presencia de toda la gente estaba ahí esta mujer. Cuando nosotros hemos recibido el poder de Dios sobre nuestras vidas, entonces nos anotamos en los testimonios a la entrada, ¿no? Y decimos, yo doy gracias a Dios porque me ha sanado, yo doy gracias a Dios porque me ha bendecido, yo doy gracias a Dios porque me libró de un accidente, porque me quitó una extorsión de encima, etcétera. Y exhibimos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Esta mujer lo que estaba haciendo era un testimonio público del poder del Señor Jesús. Esa mujer no se había casado, indudablemente, porque ninguno podía tocarla. Y esa matriz, lo único que producía era hemorragias. Entonces era una historia triste. Yo puedo imaginar que era una mujer sola, que no había tenido hijos y que de alguna manera había sido delegada en la sociedad, en su familia. La gente cercana, yo creo que hablaba de esa mujer, siempre anda sola, siempre se ve que está enferma, siempre se ve que está débil, que no produce, que ya perdió todo, ha de estar enferma. En muchas ocasiones los hombres, cuando no tienen a Jesús, viven de esa manera, perdiendo constantemente. El borracho, el drogadicto tiene que andar solo, perdiendo, pidiendo dinero, nunca productivo. Esa es la vida de pecado. Y este es un símil de lo que un hombre o una mujer puede estar padeciendo cuando está lejos de Jesús. Puede contaminar a los demás. Fíjate cómo la ley hace un reflejo de lo que en ocasiones pueden sufrir los hombres con el pecado. La ley decía que ella podía contaminar a los demás, y así sucede en la actualidad, sí, con los hombres y las mujeres que están viviendo en el pecado. Ellos pueden contagiar a los demás, ¿sí? Entonces la ley prohibía que ese tipo de personas pudiese convivir con los demás. Y esta mujer, al verse sana totalmente, porque déjame decirte lo maravilloso que es la sangre, es impresionante, ¿sí? Yo me acuerdo de un paciente muy grave que tuve en el hospital. Dejé entre las órdenes. Ese hombre había tenido un problema de choque anafiláctico durante la cirugía, había perdido mucha sangre, y me acuerdo que dentro de las instrucciones que había dejado había puesto una transfusión de 2 paquetes de sangre, su tipo y todo. Recuerdo al hombre, se llamaba Alejandro, y me fui a la casa de ustedes, me fui orando por él.
estaba muriendo prácticamente. Le había yo dicho a su mujer, hicimos todo lo posible, habíamos como 5 o 6 médicos ahí, lo sacamos del shock, pero estaba bastante grave. Y mis amigos me dijeron, habla con la esposa y dile que está muy grave su paciente y que probablemente tenga pues que fallecer. Lo último que vamos a dejar es las transmisiones de la sangre y mañana a ver qué destino tiene. Salí y le dije a la esposa, su paciente está grave, puede ser que muera, necesitamos sangre para poderle transfundir. Y ella nos dijo, no hay problema, pero ¿sabe qué? Me dijo algo que me caló mucho. Me dijo, yo no sé qué va a hacer, doctor, pero yo tengo hijos y no puede usted decirme esa noticia. Dije, pues no se la quisiera decir, pero se la tengo que decir. En fin, al otro día temprano llegué al hospital y al abrir la puerta de su cuarto, se me aparece Alejandro enfrente y yo la verdad sí me espanté, dije, estoy viendo un fantasma. Me fui para atrás y dije, Alejandro, y venía con su botellita de su suero. Me dijo, pues claro que sí, doctor, yo soy Alejandro. Me espanté, la verdad, y vi el poder que tiene la sangre en nuestro cuerpo. Pero déjame decirte algo, el poder que tiene la sangre preciosa de Cristo es mucho más grande y te va a provocar asombros. Cuando tú aceptas el toque de la sangre preciosa de Cristo sobre tu vida cambia totalmente. Esta mujer estaba totalmente sana, se sentía sana, sabía que el milagro era de ella. Muchos lo habían apretujado al Señor, pero nunca quizá habían sentido lo que ella estaba sintiendo, el poder del Altísimo sobre su cuerpo, sobre su alma y sobre su espíritu. Así es de que ella inmediatamente se dio la vuelta y se puso enfrente del Señor, ya sin vergüenza, sin pena y sana, y empezó entonces a relatar, ¿sí?, lo que había sucedido en presencia de toda la gente. Contó todo lo que lo había tocado vivir y cómo había sido sana al instante. Y yo me puse a pensar, ¿sí?, ¿por qué el Señor no permitió que, la tocaras, fuera sana y desapareciera entre la multitud y quedara en el anonimato? Quizá eso hubiese sido mucho más consecuente, ¿no?, con ella. ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué, Señor? Y empecé a recapacitar. Porque a través de los siglos, la historia de la mujer avergonzada que había tocado el manto de Jesús y que había sido sana, dio un testimonio público del poder del Señor. Hasta el día de hoy se proclama el poder de esa mujer llena de fe que tocó el manto de Jesús. Hay algo que también quiero decirte. No solamente esta mujer se llevó sanidad. Cuando Dios la busca, cuando Jesús pregunta por ella y ella se acerca, se lleva algo más que la salud. Y eso está precisamente en el último versículo que vamos a leer. En el 48 dijo el Señor Jesús, hija, le dijo, según la versión 60, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, tu fe te ha, ¿qué?, salvado. O sea, no solamente Dios había proporcionado sanidad al cuerpo, sino también le había provocado, ¿qué?, salvación. Qué hermoso, ¿no te parece?
ella hubiese sido sana nada más, sana en su cuerpo. Pero cuando regresa, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Shalom en el original, que dice: la paz de Dios sea contigo. Qué hermoso es esto. Damos gracias a Dios por ello. ¿Alguien de los que está aquí quisiera tener un toque del poder de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ponernos de pie. Me puse a pensar durante la noche, quizá un momento de la madrugada, quizá alguno de los que caminan con Jesús, algunos de los que reciben a Jesús con alegría y transitan junto a Él, muy cerca de Él, necesite verdaderamente un toque del poder de Jesús en este día. Si te estoy hablando a ti en este día, yo te invito, no te vayas, acércate a Jesús. No te vamos a juzgar, pero si tú necesitas un toque del poder del Señor en este día, lo puedes hacer. Conservando la distancia, yo les voy a invitar a aquellos que quieran tener un toque de Jesús, pasen al altar. Los que no queden en sus lugares. Pero si tú quieres un toque del poder del Señor, el día de hoy yo te puedo asegurar que el Señor va a estar sanando y va a estar salvando en este día. Si tú necesitas un toque de Jesús, procura guardar un poco la distancia, pero por favor, separándonos un poco, quizá de pie capamos más. Pero si tú allá en tu casa tienes también la oportunidad de tener un toque con Jesús, yo te invito, no solamente camines con Jesús, pídele que Jesús entre a tu vida, que su poder te transforme. Jesús no te va a despreciar, no dijo su nombre, guardó el anonimato de esta mujer. Dios no quiere exhibirte. Los religiosos quizás estuvieran dispuestos a correr a esa mujer del templo, pero Jesús aceptó que lo tocaran y la sanó en ese momento y la bendijo en ese momento. Shalom, le dijo: la paz de Dios sea contigo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo, de caminar contigo, pero más te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener un toque de esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Toca nuestras vidas el día de hoy, Señor. Sana, salva, limpia, purifica. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias. Me tocó y salvo, yo salvo. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Aleluya. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser,
suavemente me ha tocado, me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado. Cristo es el... Cantamos juntos, me ha tocado. Me ha tocado, oh sí, sí me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana y salva, sana, salva, viene por mí, me ha tocado. Cristo el Señor, por tu gracia, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Puede regresar a su lugar dándole la honra y la gloria al Cordero de Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Entregó a su Hijo para que usted y yo fuéramos perdonados, lavados y comprados a precio de un Cordero sin mancha. Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has tocado, Señor, nos has transformado. Por eso estamos aquí, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a ti en este día, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias. Y gracias también por esta ofrenda que hoy vamos a levantar. Bendice la ofrenda, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que hoy con generosidad, Señor, ha dispuesto en su corazón darte, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a preparar nuestra ofrenda mientras alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a dar un aplauso. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Banderos
con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos, Dios. Que todo lo que respire cante. Te alabamos, Dios. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que respira, que de vida Damos gloria al Señor, aleluya. Tengo un aviso por último que darles. Este cartel está pegado en algunos lugares del templo. Es una solicitud de oración, dice orar por Cuba, por los pastores y sus familias. Siempre han sido perseguidos, espiados por el gobierno. En el mundo comunista, socialista, siempre el cristianismo pues ha sido visto como el opio de los pueblos, dicen ellos. La religión es el opio de los pueblos. Y ahora en Cuba hay una persecución, están viviendo una situación muy trágica. Está muriendo mucha gente en Cuba y hacen una solicitud. Tenemos un pastor al cual nos cuesta trabajo a veces mandarle Biblias, mandarle bibliotecas electrónicas, por supuesto, pero nos cuesta trabajo pasarle el material a estos pastores. Así es de que oremos por los pastores de Cuba, por sus familias y por la iglesia en Cuba. Hay gente que le cuesta mucho trabajo seguir a Cristo en estos países. Dios quiera y México reaccione y saquemos al socialismo, al comunismo de nuestro gobierno, porque esto es lo que produce. Hay un audio que probablemente lo hagamos público en el internet, donde se está solicitando por un pastor cubano precisamente la oración de la iglesia Salem. Tenemos un pastor en Guantánamo que nosotros hemos apadrinado, por así decirlo, y mandamos una ayuda, al menos cada año mandamos una ayuda a este pastor y a su familia. Oremos por los pastores de Cuba. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a hacerlo. Bueno, pues nos vamos a despedir. No se olviden ustedes, tenemos 2 servicios. El próximo domingo, primero Dios, a las 11 de la mañana y a las 12:30. Tenemos otro servicio más. Asistan a la iglesia. Tenemos todavía lugares donde ustedes pueden venir y puede ocupar uno de estos asientos. Vamos a dar gracias a Dios y nos despedimos. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones derramadas sobre nosotros en este día. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Señor, no te olvides de los pastores en Cuba, Señor, que están pasando tanta penuria, tanta mortandad, Señor, en este país. No lo sabemos porque esos gobiernos nunca dicen la verdad. Pero, Señor, oramos por este país, Señor. Ten misericordia, que la luz del Evangelio jamás puedan apagarla, Señor, en medio de estos países. Te pedimos por ellos, Señor. Y, Señor, ahora te rogamos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y Divino Espíritu, sea con todos y cada uno de los que estamos aquí y en los 4 confines de la tierra, ahora y por siempre jamás. Amén. Y el pueblo de Dios dice: que Dios les bendiga. Saludémonos entre nosotros, aunque sea a la distancia. Que amor mis pecados decide olvidar.
lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia